bienvenida a la voz de la salud mental. Hoy vamos a hablar sobre técnicas para el desahogo emocional. Ya pueden poner mucha atención, muchísima atención. Técnicas para el desahogo emocional. Vamos a tomar contacto vía telefónica con nuestra psicóloga de salud mental, la doctora Paola Álvarez. Doctora, muy buenos días. Sargento, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted? Un saludo muy especial a todos los oyentes de Colombia Estéreo. Muy bien, doctora, muy bien, con mucha energía, con mucha alegría y con muchísimo entusiasmo para recibir todos los temas de interés familiar, de interés personal que nos trae usted todos los viernes a todos nuestros oyentes de Colombia Estéreo. Claro que sí, Sargento. Hoy iniciamos entonces un programa más de la voz de la salud mental en sintonía con nuestro bienestar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que de hecho surge como de algunas necesidades que he logrado percibir en las personas en el día a día, y es básicamente como algunas técnicas que precisamente necesitamos para poder tener un adecuado desahogo emocional. Ya en días anteriores habíamos hablado acerca de las emociones, pero entonces hoy vamos a hablar de qué técnicas podemos implementar precisamente para podernos desahogar adecuadamente. Así es, para podernos desahogar adecuadamente. Doctora, iniciando ya con el tema del día de hoy, desahogo emocional, ¿es posible tener algún control sobre las emociones o debes resignarte a que dominen tus actos? Sargento, para responder esa pregunta, quisiera referirme al filósofo Nietzsche, que él en algún momento expresó que los pensamientos vienen cuando ellos quieren y no cuando nosotros desearíamos. Es decir, que en muchas ocasiones no estamos preparados pues como o podemos anteceder alguna situación específica, y precisamente pues se viene el pensamiento, se viene la emoción y a veces no sabemos qué hacer con ella. Quisiera poner como un ejemplo a veces muy común y de hecho que pasa en todas las etapas de la vida de los seres humanos, y es por ejemplo como en algunas ocasiones nos preguntamos el por qué somos capaces de hablar en público sin de pronto tener como tantas dificultades o tantos nervios, mientras que otras personas tienen una situación donde se les dificulta más un poco esta situación, donde se sienten mucho más nerviosas, donde incluso se habla de un asunto de que se bloquean mentalmente. También de por qué hay gente que en una discusión no logran controlar, por ejemplo, el tema de la ira. Bueno, entonces estábamos... Continuamos con la primera pregunta. Sí, que es básicamente, la pregunta es para quienes nos están en este momento sintonizando, si tenemos de pronto algún control de las emociones o básicamente ellas son quienes nos dominan. Entonces hablábamos de que en muchas ocasiones no estamos preparados precisamente para una situación específica y que puede pasar en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, si bien tiene sentido que nos sintamos tristes, que nos sintamos irascibles, que nos sintamos incluso alegres, pues también es importante poder reconocer que estas emociones pueden ser de alguna manera productivas, especialmente hablando de las emociones no tan positivas como las primeras que mencioné, y que a partir de ellas podemos aprender o podemos entender muchas cosas en la vida. El asunto es básicamente no dejar que tomen nuestro control, sino saber cuál es la razón por la que están surgiendo y entender cómo las puedo manejar. Y ese cómo las puedo manejar parte básicamente de tener un cambio en nuestro pensamiento, y es, por ejemplo, no es que la vida como es incomprensible, la vida es muy dura, sino entender de manera positiva cómo ese pensamiento, cómo esa emoción que tenemos en el momento lo podemos transformar. Es decir, si el miedo que estoy sintiendo, y dentro del ejemplo que les daba, cuando una persona se va a exponer ante alguien, va a hablar en público, lo va a entender como que por qué me estoy sintiendo de esta manera, y que es una manera que yo tengo para poder entender que tengo la capacidad de enfrentarme a estos miedos o a estos temores o a estas circunstancias que estoy afrontando. Entonces básicamente nosotros somos seres razonables, y eso nos permite tener control de nuestras emociones. Si bien hay un asunto físico, si bien hay un asunto biológico que nos impulsa a tener las emociones, pues nosotros sí podemos razonarlas un poquito y tener un poquito de control frente a ellas. Doctora Paola Álvarez, ¿es la misma persona
persona quien decide cómo controlar las emociones? Básicamente, podría decirse que sí, que somos nosotros mismos quienes tomamos la decisión de si controlamos o no lo controlamos, pero es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones esto no se hace de manera consciente, entonces que en la mayoría de situaciones son las emociones quienes nos controlan porque se hacen de una manera mecánica, porque se hace de una manera inconsciente. Entonces podríamos hablar incluso de la violencia intrafamiliar. A veces no controlamos nuestras emociones, lanzamos la primera palabra que se nos viene a partir de la emoción que estamos experimentando en el momento y pues no tenemos precisamente eso a lo que estamos llamando el día de hoy, es a controlar nuestras emociones. Entonces, si nosotros podemos tener control de nuestras emociones, somos los principales sujetos precisamente llamados a poder controlarlas, antes de controlarlas, entenderlas y saber por qué se están presentando y posteriormente entonces darle pues como un giro, y ese giro siempre es como la invitación que les hago, y es el aprendizaje, la capacidad que tenemos de aprender todos los días a partir de nuestros sentidos, es decir, precisamente esa capacidad emocional que tenemos. ¿Qué ocurre cuando nuestras emociones se descontrolan? Claro, no podemos evitar sentir emociones, como les digo, eso es un asunto natural, es un asunto por el que estamos pues como innatos en este medio, en este mundo, pero las emociones están ahí porque tienen una función evolutiva, un sentido biológico, un sentido de supervivencia. No en vano hemos sentido miedo, y pongo pues como en ejemplo la situación de la pandemia que estamos viviendo frente al coronavirus. Sentimos miedo y ese miedo lo que ha permitido es que nos resguardemos, de que tengamos las medidas de prevención, de que tengamos claras cuáles son las medidas que debemos adoptar y de hecho de solicitarle al otro para evitar nuestro contagio y el de nuestras familias que por favor acceda pues como a las medidas de prevención. En nuestro cuerpo, básicamente en la zona cerebral, tenemos un cuerpo amigdalino que es básicamente el que controla o el que permite que tengamos esa capacidad de sentir las emociones, de experimentar las emociones. Por eso era que les decía hace un ratico que es un asunto biológico, es decir, que es un asunto que tiene una parte de nuestro cerebro que permite disipar las emociones como si fuera una respuesta automática. Pero el autocontrol ya es una respuesta que nosotros, mediante la fuerza de voluntad y mediante la capacidad de entender las emociones, podemos ir dándole una significación, podemos ir dándole como tal una respuesta y una orientación para que podamos entonces tener, como les decía, aprendizajes y muy buenas respuestas, es decir, acciones asertivas. Ya tenemos las 9 de la mañana y 11 minutos, 9 de la mañana y 11 minutos, continuamos con la voz de la salud mental. Aquí tenemos invitada a la doctora Paola Álvarez. Doctora Paola Álvarez, yo vengo a la pregunta para firme en cuanto al tema del día de hoy. ¿Qué no funciona para controlar tus emociones? Sí, Sargento, esa pregunta es muy importante porque casi siempre nos referimos precisamente a las recomendaciones, a lo que debemos hacer para poder controlar las emociones, pero pocas veces hablamos de aquello que no debemos hacer o que es de pronto poco recomendable y que nos evitan poder tener precisamente esa capacidad de autocontrol. Básicamente intentar no pensar en lo que te preocupa, y soy muy llamada a entender de que los seres humanos somos personas que no somos desintegradas, es decir, incluso cuando nos vamos para nuestro lugar de trabajo, cuando vamos donde un amigo, nos vamos enteritos, nos vamos en cuerpo y nos vamos en mente. Eso quiere decir que nosotros nos transportamos, nosotros nos trasladamos y tenemos nuestros movimientos de manera integral. El problema que tuvimos en nuestra casa no lo vamos a dejar en la casa para irnos a trabajar, y por eso en muchas ocasiones estas situaciones que experimentamos en nuestras casas afectan nuestro lugar de trabajo o viceversa. Entonces, lo principal es intentar no pensar en lo que te preocupa. Claro está que no podemos ponernos a pensar de manera reiterada cosa que nos haga daño. Aquí es importante tener claro que todos los extremos nos pueden afectar. Relajarnos y respirar hondo. Esa es una de las premisas que siempre tenemos para poder manejar las situaciones.
pero no todas las personas tienen precisamente esa capacidad de poder entender qué es ese asunto de respirar. Nosotros solamente logramos entender y nuestro cuerpo acepta la importancia de respirar, relajarnos un poco en la medida que ya sea un ejercicio práctico. De lo contrario, puede incluso presentar muchísimos más inconvenientes porque no nos va a generar el resultado que tenemos, sino que por el contrario nos va a volver muchísimo más ansiosos. Liberar la atención por otras vías. Esa me parece muy importante porque en algunas ocasiones nosotros no sabemos cómo manejar las emociones y pues buscamos alternativas, y esas alternativas puede ser por ejemplo el asunto de la iracidad, el asunto de buscar otros refugios como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas, algunas prácticas no adecuadas como por ejemplo los juegos de azar. Entonces una cosa básicamente va llevando a la otra y vamos generando unas situaciones de consumo inadecuadas donde más adelante se pueden entender como un proceso de adicciones y eso nos va a complejizar un poquitico más la vida. Entonces es entender que las emociones son cosas tan sencillas, tan simples de experimentar, de entender, pero a veces no es tan fácil de tramitarlas. Y finalmente, presionarnos ante los pensamientos positivos. El ejercicio de tener pensamientos positivos es algo que se va haciendo en proceso, es decir, poco a poco. No es algo que yo digo, no, voy a pensar en que la vida es muy bonita, de que yo soy una persona muy optimista y ya con eso arreglé la situación que tenía. Así no funciona. Las emociones se procesan casi que en su totalidad y en la medida que nosotros tengamos conciencia de esa capacidad de procesamiento de las emociones es que vamos a lograr tener precisamente la capacidad de tener pensamientos positivos. Entonces, esas son como algunas recomendaciones de lo que no debemos hacer y especialmente cuando no estamos preparados o no tenemos un ejercicio práctico para poder adoptar esas medidas. Todos los días en tu casa, en tu sitio de trabajo, donde quiera que te encuentres, olvídate de los problemas. Recuerda que la vida se hizo para gozar y esto es lo que uno se lleva. Hoy estamos con las técnicas para el desahogo emocional con nuestra psicóloga de salud mental, nuestra doctora Paola Álvarez, que nos trae un tema muy interesante ya para este fin de semana, para aplicarlo en su casa, para que lo apliques en su trabajo, para que lo apliques para tu vida personal, temas que nos llegan al alma, temas que nos llegan al corazón. 9 de la mañana y 16 minutos, 9 de la mañana y 16 minutos. Doctora Paola Álvarez, ya para finalizar el espacio, ¿cómo podemos conseguir ese desahogo emocional? Bueno, sargento, yo en este momento les voy a ofrecer como 5 tips, pero no sin antes dejar claro que reprimir las emociones no es saludable, que esconder lo que sentimos incluso termina convirtiéndose, digamos, como en una bomba de tiempo que finalmente lo que hace es que estalla en cualquier momento y que nos genera unas problemáticas mayores, muy seguramente las que ya estábamos experimentando. Que por ende entonces el desahogo emocional es muy necesario, que va más allá simplemente de lo que nosotros denominamos como hacer catarsis o de exteriorizar, en palabras pues como coloquiales, lo que nosotros sentimos, que es más allá de simplemente utilizar algunas técnicas para poder esbozar precisamente las emociones que estamos sintiendo y tiene que ver con la capacidad de contar, de tener contacto con nuestras emociones y de ser consciente de ellas, de perder precisamente el miedo a sentirlas, incluso tener la capacidad y el empoderamiento de ahogarlas, de desahogarlas de manera consciente, no esperando a que ellas surjan o den su resultado de la manera como naturalmente se pueda presentar. Entonces, dentro de las 5 técnicas o de las 5 tips que les voy a regalar en este momento precisamente para poder hacer un desahogo porque es necesario de nuestras emociones, el primero de ellos es vaciando la mente. ¿Cómo vaciamos nuestra mente? Entonces lo podemos hacer de muchas maneras y la principal que yo les recomiendo es la capacidad de escribir o la capacidad de hablar. Las personas que de pronto no tengan esa capacidad de escribir o que no les dé como la técnica de posibilidad de escribir, entonces
Frente a un espejo pueden mirarse y pueden expresar lo que sienten, incluso lo que les está generando la situación que están experimentando o la situación que están viviendo con X o Y persona. Eso es básicamente como vaciar la mente. No vaciar la mente con la otra persona o frente a la situación que nos está confrontando, porque ahí es donde básicamente las emociones cogen control de nosotros mismos. Entonces, finalmente, escribir o lograr hablar es la manera más sana que podemos interiorizar o que podemos experimentar para poder desahogar, para poder vaciar básicamente nuestra mente. El segundo tip tiene que ver con el bloqueo, con el desbloqueo, perdón, de nuestro cuerpo. Y cuando estoy hablando de desbloquear nuestro cuerpo, no estoy hablando pues de ninguna técnica así como extraordinaria o que tengamos que ir donde un profesional específico para poder hacer ese desbloqueo. Básicamente es entender que las emociones son energía y que la acumulación de esta energía en nuestro cuerpo pues generan unos bloqueos, genera una tensión. No en vano, en algunas ocasiones nosotros sentimos esos dolores musculares, esa tensión en la espalda, esa tensión en el dolor, generada sintomáticamente en el dolor de cabeza. Entonces es intentar hacer actividades de relajación. Es así como nosotros desbloqueamos nuestra mente. ¿Cuáles actividades? Bailar, trotar, hacer ejercicio, ¿cierto? Esa es la manera como nosotros podemos llegar a desbloquear la mente. Quienes tengan ya la capacidad de ahondar un poco más en esos desbloqueos, entonces los invito a que practiquen el ejercicio de la meditación, que les hace de una manera plena y consciente poder tener mayor contacto con nuestras emociones. El tercer aspecto o el tercer tip que les recomiendo es escucharse a sí mismos, es decir, desen un espacio, desen un momento en el que ustedes puedan hablar con ustedes mismos y entender precisamente cuál es la emoción que están o las emociones que están experimentando, a qué se deben y cómo consideran ustedes mismos que pueden salir de esa situación coyuntural que puedan estar experimentando. Recuerden que cuando estamos hablando de desahogo emocional, estamos hablando casi siempre de las emociones básicas poco agradables que podemos estar sintiendo. La etapa, el cuarto tip corresponde como a la etapa de quererse a sí mismo, o la etapa, digamos que en algunas ocasiones uno denomina como la etapa del apapacho. ¿Qué quiere decir? Acariciarse a sí mismos, consentirse a sí mismos. Esta etapa es sumamente importante y pues se trata, como les decía, de consentirse, de darse un poquito de amor a sí mismos, de desahogarse emocionalmente, de abrazarse a sí mismos. A veces no necesitamos un abrazo del otro, sino que necesitamos aprender a abrazarnos nosotros mismos para poder tramitar precisamente este asunto de las emociones. Y finalmente es expresar nuestras emociones. Cuando ya hemos hecho como el ejercicio de las 4 actividades anteriores o de los 4 tips anteriores, entonces ya nos podemos sentir en capacidad de expresar esas emociones y ya no nos vamos a sentir con esa necesidad de esbozar nuestra ira tal cual la sentimos, sino que tenemos la capacidad de tramitarla, de dar a entender a la persona o a las personas o a afrontar la situación que estamos viviendo y de una manera más sana poder develar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos que a veces de pronto no son tan agradables de seguir, pero que ya con el proceso anterior vamos a ser muchísimo más sabios en el poder encontrar las opciones y los momentos donde podemos decir eso que nos está apretando, que nos está pues como estresando. Finalmente, recordar que todo va a estar bien y que en el momento en que nosotros sintamos que no está bien es porque básicamente todavía no ha llegado el final, todavía no se ha generado pues como el momento donde debamos finalizar esa situación que estamos viviendo. Entonces es básicamente, esos son los tips que quería compartirles. Entender que no es un proceso de la noche a la mañana, es decir, que me acosté muy irascible y al día siguiente voy a amanecer feliz, pues finalmente no ocurre de esa manera y es importante que tengamos claro que no nos puede pasar como el vaso del agua que se rebosa, porque en ese momento es que logramos generar unas detonaciones poco saludables. Entonces
No sé si el sargento de pronto tenga alguna pregunta, alguna inquietud o incluso alguna sugerencia que hacernos frente a este tema de la capacidad y de las técnicas de desahogo emocional. Bueno, yo diría, doctora, que todo está muy claro. La pregunta que tengo es si de pronto algún oyente en estos momentos, de acuerdo a lo que estamos viviendo a nivel mundial, cuanto a la pandemia del COVID-19, está presentando mucho este problema en cuanto al manejo de las emociones. Muchas personas que están en casa, que se quedaron sin trabajo, que de pronto se han presentado problemas entre familiares. Si alguna persona de pronto quiere comunicarse con usted vía telefónica para exponer alguna situación personal, ya algo muy personal, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Por medio de qué, doctora Paola? Sí, sargento, pues lo principal es precisamente como esa capacidad de autocontrol, ¿cierto? Ir revisando cuáles son las emociones que yo estoy experimentando y cómo las puedo controlar a sí mismo con lo que acabamos de hablar. Sin embargo, es importante tener claro que nosotros no siempre tenemos el control absoluto de nuestras emociones. Entonces, es importante que podamos tener claro que hay momentos en que debemos buscar ayuda. Y cuando digo que debemos buscar ayuda, es una situación donde podemos recurrir a el psicólogo, por ejemplo. A veces de pronto no tenemos forma de acudir al psicólogo, entonces vamos donde un amigo, pero que sea un amigo que no nos dé consejo, porque normalmente estamos rodeados de amigos consejeros, más no de amigos orientadores. De pronto entonces no tenemos el acceso a un amigo, no tenemos la confianza suficiente. Recordemos que los seres humanos tenemos una parte muy importante en nuestra vida y es la capacidad espiritual. Entonces podemos recurrir también a una persona, un guía espiritual, llámese sacerdote, llámese pastor, como lo podamos encontrar en nuestra vida, ¿cierto? Los docentes también hacen un ejercicio muy importante en nuestra vida del manejo de las emociones y por qué no también todas las personas que hacemos parte del sector de la salud. Entonces en muchas ocasiones vamos a la cita médica, vamos a un control que necesitemos y a través de la conversación que tenemos con el médico o con la enfermera podemos llegar a encontrar precisamente esas situaciones de desahogo, esos espacios de desahogo. A nivel del municipio y especialmente pues como por esta época de la pandemia de coronavirus, nosotros tenemos una línea, hemos dispuesto una línea desde la Dirección Local de Salud y desde el equipo ERI, que es el que está pues comprometido en este momento con estas medidas de prevención. Esa línea es la 321-875-9011, 321-875-9011. Ahí les estoy repitiendo para que tomen nota de ella. Y es importante que tengamos claro que en cualquier momento que de pronto tengamos la necesidad de comunicarnos con algún profesional, pues entonces podemos marcar esta línea. También si tenemos dificultades a nivel de violencia intrafamiliar o de pronto incluso conocemos situaciones de abuso con un menor o abuso en general, entonces sabemos que tenemos la línea de la Comisaría de Familia, que es la 311-739-7932. Y no se nos puede quedar atrás pues la línea de atención de la Dirección Local de Salud, área a la cual pertenezco. Allí estamos pues muy dispuestos a brindarles como toda la orientación y la asesoría que presenten bajo niveles o bajo necesidades emocionales, es la 310-508-0839. Entonces básicamente estas son como algunas líneas o algunos medios que podemos tener presentes para poder ayudarnos a controlar precisamente esas emociones. A nivel departamental también tenemos una línea que es la 440-7649. Esta línea es una línea de 24 horas donde les brindan a ustedes asesoría psicológica y también asesoría psiquiátrica en caso de que así lo requieran. Y aparte de ello, invitar a todas las personas, incluso a mis colegas psicosociales, a que en algún momento nosotros también somos seres humanos, somos personas que vivimos y experimentamos precisamente toda esta situación de emocional. Entonces si nos sentimos agobiados o incluso si no sabemos qué hacer con una situación específica de las tantas que nos llegan, pues entonces es una línea a la cual podemos recurrir y solicitar orientación. Así es, ahí tenemos las líneas telefónicas para que se comuniquen con nuestra oficina de salud mental
de nuestra alcaldía municipal de San Luis, Antioquia. Un saludo muy, pero muy especial para todos nuestros oyentes que nos siguen a esta hora en casita. Doctora Paola Álvarez, de verdad, muchísimas gracias por estos temas tan interesantes para todos nuestros oyentes de Colombia Estéreo 100.1 FM, la red de las emisoras del Ejército Nacional. Bueno, sargento, ya como para finalizar, agradecerle a usted por el espacio, a todos nuestros oyentes de Colombia Estéreo por disponer de este ratico para escucharnos. Espero que pongan en práctica pues como todas las cositas que desde acá hablamos, y aparte de ello pues que qué rico que se comuniquen y nos soliciten de pronto algún tema que quieran o que necesiten pues conversar. Me despido con esta frase que dice: la gran tragedia de la vida no es la muerte, es dejar de reír, de amar, de soñar. Es aquello que dejamos morir dentro de nosotros mismos estando vivos. Entonces esa es la invitación para esta semana que finalizamos y la que ya vamos a iniciar en los próximos días, y es básicamente tener una capacidad de autocontrol de nuestras emociones y saber desahogarnos. Así es, y saber desahogarnos. Yo me despido también, doctora. Yo también te despido porque ya continuamos con buena música, música variada, música para todos los gustos. Me despido con esta buena canción que nos deja un buen mensaje de este gran artista de género urbano. La vida es un carnaval. ¿Cierto? ¿Qué dice, doctora?